Buen día, estimados investigadores, estimado comité organizador del segundo Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales y Afines, liderado por la Universidad Francisco de Paula Santander. Quiero extenderles una cordial bienvenida a esta ponencia titulada Perfil de las variables estratégicas involucradas en estudios de inteligencia competitiva para micro y pequeñas empresas del sector comercio y servicios de las provincias Sumapaz y Sabana Occidente del departamento de Cundinamarca. Soy Benjamín Andrés Manjarres Zárate, docente líder del Grupo de Investigación Desarrollo Empresarial de Cundinamarca, que pertenezco al programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá. Esta ponencia surge como uno de los resultados del proyecto de investigación titulado Inteligencia competitiva en las micro y pequeñas empresas del sector comercio y servicios de las provincias Sumapaz y Sabana Occidente del departamento de Cundinamarca. Prácticamente podemos observar, por ejemplo, que la provincia del Sumapaz tiene o está comprendido por 10 municipios y la provincia de Sabana Occidente tiene 8 municipios. El municipio líder de la provincia Sumapaz es el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, donde la Universidad de Cundinamarca tiene su sede principal. Y en la Sabana Occidente está el municipio de Facatativá, Cundinamarca, que también tiene presencia en una de las extensiones de la Universidad de Cundinamarca y por ello pues prácticamente se convirtió en el objeto de estudio para el desarrollo de este proyecto. Junto conmigo me colaboraron dos docentes investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, como lo fueron el profesor Osvaldo Vanegas Flores y el profesor investigador Carlos Arturo Narváez Benavides. Este proyecto fue aprobado en la convocatoria interna del año 2022, la cual fue aprobada por la Dirección de Investigación. A partir de la pandemia de la COVID-19, prácticamente todas las organizaciones micro, pequeñas, medianas y de los diferentes sectores tradicionales y no tradicionales de la economía vienen enfrentando unos entornos desafiantes. En palabras de Gemeis Casio, prácticamente estamos enfrentando unos entornos BANI, es decir, unos entornos frágiles que prácticamente involucran un tema de ansiedad por conocer el futuro de las organizaciones, entornos no lineales, es decir, que no hay una relación lineal entre las causas y los efectos, y a su vez entornos incomprensibles por las disrupciones que se han venido suscitando. De esta forma, prácticamente hay una creciente necesidad de garantizar estudios estratégicos o prácticas estratégicas que conlleven a las organizaciones a comprender estos entornos BANI, es decir, frágiles, ansiosos, incomprensibles y no lineales, asimismo para empezar a definir estrategias las cuales les permitan afrontar estas disrupciones y fuertes cambios presentes en estos entornos BANI. De ahí viene el por qué la inteligencia competitiva se puede convertir en una herramienta estratégica clave no solamente para recopilar información de este entorno, sino que también permitirá la toma de decisiones o apoyará los procesos de toma de decisiones estratégicas en la medida en que estas herramientas pueden facilitar a las organizaciones identificar estrategias competitivas las cuales garanticen sostenibilidad de sus ventajas, teniendo en cuenta que las ventajas competitivas en la actualidad también tienden a ser cada día más transitorias. Por ende, se plantea una pregunta eje de investigación, la cual es, ¿qué variables estratégicas tendrán en cuenta los micro y pequeños empresarios del sector comercio y servicios de las provincias Sumapaz y Sabana Occidente de Cundinamarca en cuanto al desarrollo de estudios de inteligencia competitiva? Esa es la pregunta eje que prácticamente nos lleva a plantear estos resultados que a continuación les voy a mostrar. El objetivo general, en cierta medida, de esta presentación, que es uno de los objetivos específicos de ese macroproyecto de investigación de inteligencia competitiva, consiste en identificar el perfil de las variables estratégicas que los micro y los pequeños empresarios del sector comercio y servicios de las provincias en mención
podrán tener en cuenta para el desarrollo de estudios de inteligencia competitiva. Es decir, lo que quisimos nosotros con esta ponencia o con este estudio es identificar cuáles, a consideración de los micro y pequeños empresarios que encuestamos, a consideración de ellos, cuáles creen que son esas variables importantes a tener en cuenta en los estudios de inteligencia competitiva. Entendiéndose que inteligencia competitiva no es lo mismo que un espionaje industrial, sino que es básicamente una herramienta estratégica que sí nos permite tener información del entorno, pero con miras a una toma de decisiones estratégicas mucho más profunda que garantice las ventajas competitivas. Obviamente que, reitero, estas ventajas competitivas en un entorno BANI tienden a ser cada día más transitorias. El enfoque en cuanto al diseño metodológico, el enfoque de investigación es mixto, es decir, se involucran variables cualitativas en cuanto a la percepción personal de los empresarios, micro y pequeños empresarios encuestados en las dos provincias, y variables cuantitativas, en el sentido de que también se hizo un tratamiento de datos de estadística descriptiva, promedios y demás, para cuantificar esas percepciones de parte de los empresarios. La naturaleza de nuestro estudio es de tipo descriptivo, es decir, prácticamente vamos a identificar cuál es ese perfil de esas variables estratégicas que requerirán o que requieren y requerirán también a futuro estos micro y pequeños empresarios al adelantar procesos de inteligencia competitiva en sus organizaciones, así como el método específico de investigación es el de la sistematización, es decir, se busca sistematizar las apreciaciones y las percepciones de los micro y pequeños empresarios, con miras a determinar esas variables estratégicas o ese perfil de esas variables estratégicas. Se tomó una muestra probabilística de 385 empresas en total, para las cuales se aplicó un instrumento de recolección de la información. Este fue el instrumento, prácticamente fue un cuestionario de 12 preguntas, las cuales fueron aplicadas a través de un instrumento en Forms, es decir, teniendo en cuenta obviamente que también se manejó una autorización, tratamiento y protección de datos, que es importante tenerlo en cuenta. Y estas 12 preguntas, en su gran mayoría, estaban encaminadas o eran de selección múltiple con única respuesta a través del criterio de la escala Likert. Es decir, ahorita que veamos los resultados y los hallazgos de este cuestionario, vamos a encontrar unas calificaciones de 1 a 5 y un promedio de calificaciones por cada variable estratégica. Se seleccionaron unas variables estratégicas, las cuales tienen que ver en cierta medida con las variables del marketing mix. Sabemos que la inteligencia competitiva es prácticamente comprender tanto la información del entorno, y dentro de las variables o dentro de los agentes del microentorno están los competidores. Son actores o agentes de ese entorno de tarea o ese entorno específico de la organización, también denominado microentorno. Entonces, se aplicó este cuestionario a través de un Forms. Para ello nos colaboraron un grupo de 11 semilleristas en total, los cuales nos apoyaron en la recopilación de ese instrumento, en la recopilación de la información y en la aplicación del instrumento para los micro y pequeños empresarios que encuestamos y que pertenecen al sector comercio y servicios de los municipios pertenecientes a las dos provincias. ¿Cuáles fueron los hallazgos? La primera variable estratégica que se tomó en cuenta fue la del precio. Entonces, frente a la variable del precio, aquí están agrupados los subsectores, prácticamente las actividades específicas del sector comercio y servicios a las que pertenecen los empresarios que fueron encuestados. Entonces, prácticamente aquí tenemos que un promedio, estamos hablando de 4,1 aproximadamente, es decir, que una escala de 1 a 5 Likert, donde 1 es menos importante, 5 es altamente importante, podemos ver que la variable precio sí es una variable importante, digamos así, aunque hay 3 variables realmente muy significativas que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar estudios de inteligencia competitiva al interior de estas organizaciones.
Aquí tenemos las actividades, están seguros y capitalización, servicio de comidas y bebidas, servicios personales, actividades deportivas y recreativas, agencias de viajes y operadores turísticos. Ellos trabajan mucho con estas variables y ahorita lo vamos a notar en el resto de la presentación también. Alojamiento, comercio al por mayor, servicio y comercio de actividades veterinarias, publicidad, comercio y mantenimiento, reparación de vehículos automotores, comercio al por mayor y al por menor y al por menor de artículos y enseres. Entonces notamos que en promedio en la variable precio prácticamente los empresarios encuestados le dieron una importancia significativa, pero hay otras variables que ahorita vamos a ver son realmente más importantes. En la variable producto, noten ustedes en el gráfico, esta variable es muy importante. Es decir, el promedio de calificación fue 4,47, casi tiende a ser un 4,5 en una escala Likert de 1 a 5, lo cual significa que es una variable realmente importante. Es decir, que los micro y pequeños empresarios consideran que es bastante significativo el hecho de estar indagando en el entorno acerca de cuáles son los nuevos desarrollos de productos o servicios que hacen las empresas competidoras, tanto directas como indirectas. Entonces, esta variable estratégica es alta, podríamos decir, tiene una alta significancia para estos micro y pequeños empresarios, ya que el promedio es de 4,47. Con respecto a la variable de ubicación, estratégica ubicación, esta es otra variable también significativa. Aquí prácticamente en promedio los micro y pequeños empresarios calificaron de 4,45 este aspecto, lo cual considero importante porque recordemos que una óptima ubicación o localización también permite en cierta medida que las organizaciones generen ventajas competitivas estratégicas también. Entonces, prácticamente esta es una variable importante que estos micro y pequeños empresarios tomaron en cuenta o creen se debe tomar en cuenta en estudios de inteligencia competitiva o conocer sobre sus competidores y sobre el entorno. En cuanto a la variable promoción, pues realmente calificaron en promedio 3,87, lo cual significa que sí es una variable importante, pero no tan relevante en este caso. En cuanto al tema del servicio al cliente, también es una variable relevante. Casi estamos hablando de un 4,19 en promedio, o sea, una variable realmente significativa en cómo mirar en qué medida las empresas y los competidores directos de estos micro y pequeños empresarios generan estrategias que busquen fidelizar a los clientes. Esto es una variable importante que ellos consideran se deben tener en cuenta en los estudios de inteligencia competitiva. La variable posicionamiento tuvo un promedio de 4,06. Es una variable importante, pero no tan significativa para estos micro y pequeños empresarios. En cuanto a la variable innovación, también ellos la consideraron una variable importante, 4,04 el promedio, pero pues no es una variable, tan significativa como lo que es el producto, la ubicación y el servicio al cliente, que son las tres variables estratégicas clave con las cuales los empresarios, micro y pequeños empresarios, creen necesario que se debe conocer de sus competidores directos a través de los estudios de inteligencia competitiva. Como les decía, entonces, en cuanto a estos resultados, ¿qué podemos determinar? Que las variables estratégicas de producto, servicio al cliente y ubicación de los competidores son realmente factores críticos relevantes al momento de desarrollar estudios de inteligencia competitiva. Es decir, que ante esta pregunta los micro y pequeños empresarios consideran que estas variables deben ser claves al momento de ser tomadas en cuenta en estos estudios. También, que en cuanto al perfil de aplicación a futuro de estudios de inteligencia competitiva, es necesario cotejar o involucrar estas variables estratégicas y otras más, por supuesto, con el fin de garantizar la competitividad estratégica de estos micro y pequeños empresarios del sector comercio y servicios de las provincias mencionadas del Sumapaz y de Sábana Occidente de Cundinamarca. En cuanto a conclusiones generales, se puede decir que la inteligencia competitiva debe ser un proceso estratégico clave para la toma de decisiones, más en estos ambientes o en estos entornos BANI, en los cuales pues prácticamente las disrupciones están a la vista de todos y es importante que estos estudios de inteligencia competitiva se puedan acondicionar a las organizaciones a generar dichas ventajas.
Asimismo, permiten que estas variables estratégicas se adapten mejor o permitan una mejor adaptación al entorno. Gracias.